para todos. Bueno, a continuación voy a resolver ejercicios de derivadas trigonométricas. Esto tiene que ver con el cálculo diferencial. Voy a hacer ejercicios de todas las funciones trigonométricas. Un estudiante del colegio La Sagrada de Turbo me escribió con relación a esto, ya que deben llevar un trabajo en el que tengan o contenga ejemplos de funciones trigonométricas derivadas o derivadas de funciones trigonométricas. Le pidieron que llevara como mínimo 2 ejercicios, entonces de allí que voy a resolver. En el tablero tengo las 6 funciones trigonométricas y cómo se deriva. Si ustedes pueden observar, hay una columna donde está la función y en la columna siguiente está cómo se deriva. Entonces de cada una de las funciones trigonométricas voy a hacer un ejemplo. Espero pues hacerme entender. Entonces tengo aquí en esta columna las primeras 3 funciones que son las que aparecen en la calculadora, las que podríamos denominar como básicas. Tenemos seno, coseno y tangente. Su derivada está al lado derecho. Si tengo seno de una función, sea u la función, un ejemplo, si yo tengo u determinando o indicando una función, u puede ser como tener 5x a la 3 más 2. Entonces u está representando a una expresión así como esta, a un polinomio. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Derivo lo que está acá adentro, el polinomio, por el coseno del polinomio o del argumento. Igual, así indican todas eso. Acá tengo la de las funciones que no conocemos o no entendemos como básicas: cotangente, secante y cosecante. Y acá al frente está cómo se deriva. Entonces, ahorita que haga los ejemplos, vamos a caer en cuenta de qué es lo que estoy indicando. Entonces, voy a empezar a hacer el primer ejemplo. Función seno. Sea seno y tengamos aquí 4x a la 3 más 6x. En esta primera voy a indicar quién es u. Ya en las otras ustedes se van a ubicar. U es esta parte. U es esta parte. Entonces dice la fórmula: deriva a u y multiplícalo por el coseno de quién, del argumento del ángulo. Entonces yo digo, en este caso, ¿quién es u? Esto. Y como yo debía haber aprendido a derivar de manera básica o la derivada de un polinomio, entiendo que la derivada de esto es 3 por 4, 12, 12 y le resto 1 al exponente, queda en 2, más, en un video anterior expliqué, la derivada de un término lineal es su coeficiente. Ahora acá, si abro un paréntesis y lo cierro, por coseno del argumento. ¿Quién es el argumento? Vuelvo a copiar esto que está aquí, más 6x, y acabo de terminar. Esta es la derivada de seno. Voy a borrar entonces y voy a trabajar la de coseno. Algo que yo aprendí es que si sabemos las funciones en orden, la primera derivada es positiva, la segunda es negativa y así sucesivamente como observamos. Positivo, negativo, positivo. Vamos para coseno. Coseno, pongamos acá algo no tan difícil, pongamos acá menos 7x a la 6 más 3x a la 2 más 1. En este caso el argumento lo que es largo, pero es la misma recocha. Esto es u. Entonces, ¿cómo lo derivo? 6 por 7, 42. Más por menos, menos. Le bajo un grado y queda en 5. Más 3 por 2, 6. Le bajo un grado, queda en 1. Y la derivada de una constante es 0. Entonces se desaparece esa parte. Cierro aquí. Ahora dice por, ¿cierto? Por menos, ¿quién? Aquí, menos seno del argumento. ¿Quién es el argumento? Menos 7x a la 6 más 3x al cuadrado más 1. Cierro. Ahora este signo no debe estar aquí, ¿cierto? Entonces lo voy a pasar hacia acá para que se vea más ortodoxo. Menos por más, menos. Dejo el menos por acá y escribo menos 42. Este menos que está acá, vengan, yo borro con el dedo. Este menos que está aquí es el de 42. Menos 42x a la 5 más 6x, cierro, por seno de quién, de todo esto, menos 7x a la 6 más 3x al cuadrado más 1. Acabo de terminar la derivada de coseno. Voy a borrar y voy a pasar a la derivada de tangente. Si ustedes ya vieron cuál es la dinámica, ¿cierto? Es lo mismo, es como decir lo mismo. Voy a hacer la de tangente. Tomemos una función de tangente, pero pongámosle un coeficiente para que sea más emocionante. Menos 2. Tangente
de 8, ¿cierto? X a la 6, ¿cierto? Más X. Ahí está. Entonces, esto es U. ¿Qué dice la fórmula? Deriva a U. Tienes U. Pero en este caso, como hay un coeficiente distinto a 1, esto se convirtió en un producto. Cuando ustedes tengan un producto entre una constante y una parte variable o una función, no vayan a derivar esta parte. Simplemente vuelven a escribir ese coeficiente, menos 2, y solo van a derivar esta parte, que es la trigonométrica. Entonces dice la fórmula, deriva a U. ¿Quién es U? Esto, 6 por 8, 48. Y X bajo un grado, 5. Y la derivada de una letra sin exponente es su coeficiente. Como es lineal, ¿quién está aquí invisible? El 1. El 1 es como Dios, no se ve, pero está allí. Ahora dice, por secante cuadrada, ¿de quién? Del ángulo o del argumento. En este caso el argumento es 8x a la 6 más x. He terminado. Listo. Ahora si yo quiero, multiplico aquí, ¿cierto? Multiplico este 2 aquí y este 2 acá. Me quedaría ¿cuánto? Menos 96x a la 5 y menos 2. Pero eso no es necesario en este caso. Acabo de terminar. No es tan difícil. Voy a hacer en este caso entonces a cotangente. Supóngase que me dieron cotangente, ¿cierto? Metamos un argumento acá más cortico de 2x. Ahí está. ¿Qué dice la derivada? Dice acá menos u. Aquí me comí algo. Menos u derivada. Entonces la derivada de esto, como es un término lineal, entonces es su coeficiente. Recuerden, la derivada de un término lineal es su coeficiente. Porque aquí está en un invisible, 1 por 2, 2. Y si yo tengo x a la 1 y le resto 1, me queda x a la 0. Y todo término elevado a la 0 es igual a 1. Y 1 por 2, 2. Por eso es que se desaparece la x y solo queda el coeficiente. Por eso les digo que la clave es la derivada de un término lineal es su coeficiente. Ahora dice la fórmula. Por cosecante cuadrada de u. ¿Quién es u? 2x. Y acabo de terminar. Esto es muy fácil. Solo hay que saber derivar polinomios, que es lo que vamos a encontrar generalmente acá. Ahora, si encontramos de argumento una raíz y eso se nos volvería un complique, ya tendríamos que aplicar derivada a una raíz. Pero bueno, en este momento no estamos haciéndolas tan complicadas. Ahora voy a trabajar la de secante. Tengo secante. Vamos a meterle aquí alguito, pues. Pongámosle x a la 2 más 1 sobre x a la 3. En este caso el argumento es un cociente. Entonces cuando yo derive esta parte de acá adentro, debo entender que es un cociente. Dice la fórmula, derive a u. Pero ¿quién es u? Un cociente. Y la derivada de un cociente dice, derivada del numerador, 2x, más 1. Como es un 1 se desaparece, la derivada de un número es 0. Ahora dice, por el denominador sin derivar, ¿cierto? Cierro, menos, eso dice la fórmula de la derivada de un cociente, menos la parte numeradora sin derivar por la derivada de la parte denominadora, 3x a la 2. Todo esto lo cierro. Sobre el cuadrado de la parte denominadora. Como está la 3, al elevarlo a la 2, queda realmente como a la 6. Ahora dice la fórmula. ¿Por quién? Estamos aquí. Por secante de quién? De u. ¿Quién es u? X a la 2 más 1 sobre x a la 3. Ahora dice, por tangente, voy a montarlo por aquí para no borrar lo que tengo en el tablero. Por tangente de quién? Tangente de u. ¿Y quién es u? U es x a la 2 más 1 sobre x a la 3. Hagan cuenta que esto continúa aquí, sino que para no borrar este esquemita que tengo acá. Ahora lo que voy a hacer es resolver las operaciones indicadas que están acá. Voy a resolver esto por esto. ¿Cuánto me da? 2 por 1, 2. x1 por x3, x4. Voy a romper paréntesis. Esta parte de pronto la voy a hacer un poco más rápido. Este menos va a afectar aquí y va a afectar acá. Pero antes voy a resolver esta operación de acá y luego la afecto con el menos. Entonces significa que este 3, x al cuadrado va a multiplicar a estos. Yo digo sencillamente 3x a la 2 por x a la 2 me queda 3x a la 4. Este más por más, pero el menos de afuera queda menos. Ahora 3 por 1, 3. 3x a la que? A la 2. Más por más queda más. Pero el menos de afuera queda aquí menos. Ya acabo de romper este paréntesis de aquí y resolver este producto. ¿Sobre quién? Sobre x a la 6. Multiplicado por
la secante del argumento, que es x a la 2 más 1 sobre x a la 3, por la tangente del mismo argumento, que es x a la 2 más 1 sobre x a la 3. Ahora lo que sigue aquí simplemente es reducir aquí términos. Este señor es semejante con este. Entonces voy a resolver esta parte de aquí para ahorrarme tiempo. Este 2x a la 4 menos 3x a la 4 me queda menos 2x a la 4. Perdón, me queda menos 1x a la 4. Repito, debo 3, pago 1, quedo debiendo 1. Para hacerme entender, se pone el signo de la cantidad mayor. Este sigue siendo menos 3x a la 2. ¿Sobre quién? Sobre x a la 6. Y pego todo el resto que está aquí. Toda esta recocha que sigue aquí. Ya. Ahora, pero podríamos, si queremos, simplificar. Factorizamos aquí y luego simplificamos las x. Aquí hay factor común. Pero bueno, esa parte no es necesaria. O sea, lo que importa es que entendamos la dinámica de la derivada. Ahí está la derivada de secante. Nos faltaría la última para empezar a respirar más tranquilos. Voy a borrar acá. Faltaría la última, que es la derivada, en este caso, de cosecante. Sea cosecante de, no nos matemos tanto en esta, menos x a la 7 más 8x a la 2, ¿cierto? Dice, esto es su fórmula, menos, aquí me falta una rayita, ¿cierto? Menos, la fórmula dice menos derivada de u. ¿Quién es u? ¿Cómo se deriva esto? 7 por menos 1, menos 7. Y a x a la 7 le resto 1, queda en 6. Derivada de esto, 8 por 2 me da 16. Más por más. Y la x queda a la 1. Cierro, pues voy aquí. Ahora, por cosecante del argumento o del ángulo, que es menos x a la 7 más 8x al cuadrado. Cierro, dice por, ahora sigue aquí, estoy aquí, cotangente de u. Copio y pego, menos x a la 7 más 8x a la 2 y cerré. Acabo de resolver, en este caso entonces, la derivada, por último, ¿de quién? De cosecante. Entonces ahí están todas las derivadas, las 6 funciones. Hice la derivada de seno, de coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y si ustedes notaron, la dinámica general de la derivada, de las derivadas trigonométricas es derivar el argumento o ángulo multiplicado por alguna función que es o la siguiente a ella o que tiene relación con su inversa. Entonces espero haberme hecho entender. Vean el video paso a paso. Y es importante que para que podamos entender las derivadas trigonométricas, tengamos claro las derivadas polinómicas, las derivadas básicas. Entendamos las derivadas, la derivada de un cociente, la derivada de un producto, la derivada logarítmica, la derivada exponencial. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que a mí me digan que resuelva seno y acá me pongan a mí logaritmo natural de x menos 1 sobre x a la 3. ¿Qué sucedería allí? Me tocaría derivar entendiendo que esto es un cociente, pero debo saber que aparte de ser un cociente, el numerador es un logaritmo natural. Entonces cuando yo derive el de arriba, me tocaría derivar conforme un logaritmo natural, que dice que la derivada de un logaritmo natural es derivada de esto, que sería 1 sobre esto, miren, por la parte de abajo sin derivar. Ahora dice, menos la parte de arriba sin derivar, ¿cierto? ¿Cierto? Por la derivada de la parte de abajo, que es ¿cuánto? 3x a la 2. Ahora dice, sobre, ¿quién? La parte de abajo a el cuadrado. Miren, me tocaría hacer esta derivada de acá entendiendo que es un cociente, pero que aparte de un cociente es un logaritmo. Y luego sí pegarle la parte de coseno de esta misma. Veamos si me equivoqué. Por ser un logaritmo natural y ser un, pero ¿qué es primero? Un cociente. Debo derivar conforme un cociente, pero debo entender que en el numerador es un logaritmo natural. Entonces cuando derive el numerador, debo derivar el numerador como un logaritmo. Miren, ¿cómo se deriva un logaritmo natural? Derivada del logaritmando sobre el logaritmando. Ya, aquí derivé conforme a un logaritmo. Y como es un cociente, por la parte denominadora sin derivar, menos la parte de arriba sin derivar, por la derivada de la parte de abajo. Y todo eso sobre el cuadrado del denominador. Como era x a la 3 elevado a la 2, queda x a la 6. Y luego lo que pegaba aquí era ¿qué? Coseno de u. Pero ¿quién es u? U es toda esta recocha que está aquí.
Entonces es importante que nosotros manejemos las derivadas básicas para entonces poder entender las derivadas trigonométricas. Espero pues que esté muy bien. Bendiciones.